los casos más recientes de los periodistas que han sido asesinados o los periodistas que han tenido que salir de sus ciudades han pasado por un proceso previo de estigmatización, donde se les quiere deslegitimar, donde se les dice que son voceros de un partido político, de un grupo criminal, que están al servicio de la publicidad oficial y que chantajean. Los discursos son los mismos, se pueden ver, y detrás de eso lo que ocurre pues es una violencia política y una violencia que termina desprestigiando esa voz del periodismo. En materia de prevención seguimos teniendo un gran problema, a pesar de que desde que se creó la Unidad Nacional de Protección, la primera guía y directriz para la dirección de la UNP era trabajar en prevención, y este es un asunto que no se trabaja y no se trabaja a nivel local, y que además pues estamos en una coyuntura tanto nacional, donde ha habido pues varios episodios desafortunados, donde desde la presidencia y el presidente han mandado mensajes estigmatizantes hacia el periodismo, pero también ocurre a nivel local, a nivel regional. Conocemos diferentes iniciativas de alcaldes o de gobernadores que lo que quieren es dividir al periodismo entre los buenos y los malos, y esto hace parte que tengamos, como digo, ese clima de violencia a todos los niveles. La protección en Colombia sigue siendo un gran problema. Por supuesto, no quiero entrar a cuestionar el trabajo de las diferentes direcciones de la UNP, pero tenemos que entender que la UNP, si vemos en los últimos 10 años, tiene grandes problemas en ofrecer las medidas de protección de manera oportuna. Si miramos de los últimos 2 años, hubo 2 periodistas que fueron asesinados que tenían esquemas de protección. Sin embargo, a pesar de que los tenían, no estaban operativos en el momento en el que fueron asesinados. Hay problemas para que los casos pasen por de emergencia, se ejecuten en los plazos que están establecidos, y los casos que son ordinarios, porque esa es la palabra que se usa, se pueden demorar entre 3 y 5 meses después de que reciben la amenaza. Entonces hay un problema serio estructural frente a la respuesta que tiene la Unidad Nacional de Protección en la protección a periodistas. Y hay un problema de justicia. Seguimos siendo uno de los países con mayor índice de impunidad. Si miramos el índice de los 10 últimos años, 17 periodistas han sido asesinados y solo en uno de ellos se conoce al autor intelectual del caso. Los otros 16 están en completa impunidad. Entonces, si sumamos esto, por supuesto estamos viendo que hay un clima que es el que tenemos actualmente, y ese clima es donde vemos que hay 12 periodistas que en el transcurso de este año han tenido que salir de manera forzada de sus ciudades, que 2 periodistas han sido asesinados, que tenemos 200 periodistas amenazados, unas cifras similares a las de hace 8, 10, 12 años atrás. Entonces, toda esta institucionalidad pues está siendo frágil frente a la situación que tenemos. Si no hay una política clara, una voluntad y unos mapas, unas hojas de ruta internas que permitan articular estos esfuerzos, vamos a seguir viendo cómo desafortunadamente los esfuerzos pues no terminan siendo suficientes para eso. Y adicional a esto, por supuesto, hay que mencionar los problemas de la nueva agenda, si los podemos llamar de alguna manera. Esa nueva agenda tiene que ver con tendencias globales, tiene que ver con el cambio digital en las herramientas que permiten el periodismo, tiene que ver con cómo respondemos esas preguntas casi que existenciales de quién es periodista y quién no, porque seguimos discutiendo y dividiendo el periodismo en tantas etiquetas como nos imaginamos, cuando eso no le sirve a la defensa de la protección del oficio en general, y de por qué es importante para una sociedad. Y por supuesto, completamente de acuerdo con lo que también se ha mencionado, como lo mencionaba Werner, de la sostenibilidad. La publicidad oficial no podemos seguirla entendiendo como un subsidio del gobierno, no puede ser la manera en la que se entreguen los recursos a los periodistas. Hay que pensar en otras formas que sean donde esos recursos sean entregados de manera clara, con los recursos, y que puedan promover el periodismo que se está haciendo en las regiones. A pesar de esta situación, a pesar de que Cúcuta es la ciudad más difícil para hacer periodismo en este momento, donde hemos tenido más amenazas, a pesar de que Arauca es prácticamente imposible hacer periodismo, o en Caquetá, o en Putumayo, donde tenemos los casos más claros, sigue habiendo periodistas que siguen entregados a hacer el ejercicio casi que en contra de cualquier
racionalidad, porque si a uno le dicen hay un plan pistola para asesinarlo, pues lo normal es que uno abandone el oficio. Sin embargo, hay periodistas que lo siguen haciendo, pero no encuentran los recursos económicos y tienen que tener que ajustarse a esas viejas prácticas de buscar contratos con alguna institución oficial, o buscar de alguna manera unos recursos que terminan condicionando su independencia editorial. Entonces, nuevamente me parece que el ejercicio de mirarnos al espejo es fundamental. Hay que tener las discusiones complicadas, hay que tener las discusiones donde tengamos que responder, como decía, a esas preguntas existenciales y decir, finalmente el aporte del periodismo es a la comunidad, es a la ciudadanía, no es si soy comunitario, si soy independiente, si soy comercial, si soy... porque todas estas etiquetas han estado siempre. Entonces, ese ejercicio es muy importante y ojalá esta política pública pueda avanzar y tenga esa vocación de hacer esa conversación interna también entre el Estado con las diferentes instituciones que están a cargo de esto y que tenga el respaldo, por supuesto, del gobierno y que pueda mantenerse y proyectarse